En la institución educativa Campo Valdés se continúa promoviendo una educación inclusiva basada en el modelo pedagógico sociohistórico-cultural, utilizando proyectos formativos para orientar ciudadanos curiosos, críticos y conscientes de su entorno. Un ejemplo de esto es el proyecto El deporte al servicio de la paz, la justicia y la solidaridad. Este proyecto integra conocimientos de diversas áreas y fomenta el reconocimiento de la diversidad en la comunidad educativa, adaptándose a eventos globales y unificando esfuerzos hacia un objetivo común. Bueno, entonces el día de hoy les queríamos compartir con ustedes este rincón tan especial que es el Rincón Francés. ¿A raíz de qué se hizo? Y es porque sabemos que el día de hoy se inauguran a nivel mundial los Juegos Olímpicos. Dentro del trabajo que se hace en el colegio, entonces quisimos hacer un engranaje con 3 actividades macro. ¿Cuáles fueron esas actividades? A propósito de que el 20 de julio se celebra la independencia de Colombia, entonces lo que se hizo es que si los Juegos Olímpicos eran un evento a nivel mundial, pues vamos a unir los dos. ¿Por qué? A través de 2 valores fundamentales, que es la justicia, que es la paz, pero que tiene también un eje transversal, que es la fraternidad. Para ese acto cívico, el día de ayer, inclusive, tuvimos la inauguración de los Olímpicos, promulgando en los muchachos precisamente eso, de cómo el deporte nos hace libres, de cómo el deporte genera la justicia y cómo el deporte nos crea esa unión con los demás deportistas del mundo. El día de hoy tenemos en el colegio la Feria de Deportes, que fueron los estudiantes de grado 7º con el profesor que tenían que trabajar en inglés. Entonces ellos investigaron, hicieron su astra en inglés y montaron sus stands de los diferentes deportes. Y el día lunes tenemos otro evento también importantísimo, que es los mini olímpicos de la institución. Vamos a trabajar en este caso con los grados 8º y el grado 9º. ¿Por qué era importante que fuera con ellos? Primero porque el colegio trabaja por proyectos. Frente a esos proyectos formativos son los que más se direccionaban frente a la misma temática. El proyecto de 8º, por ejemplo, habla del trato por el buen trato, que tiene que ver entonces que si yo cambio, todo cambia, no tengo que esperar a que el otro dé el primer paso, que si cada uno da el primer paso, las cosas funcionan. Y en el grado 9º, que en el proyecto formativo ellos querían afianzar lo que era la salud mental, entonces es haz brillar tu esencia, que ese es el lema en el grado 9º. Era como la apuesta que yo le decía a él, que nosotros no podemos descontextualizar a los estudiantes ni a ninguna persona. Cuando tú lo conectas con lo que ocurre en el mundo, de alguna manera eso es como la apuesta, crear unos seres que conozcan el mundo, unos seres y unos ciudadanos del mundo. Precisamente hoy en nuestra institución, desde el área de inglés, estamos mostrándole a toda la comunidad educativa que hay un gran impacto, un impacto donde nosotros como maestros y como comunidad estamos intercambiando saberes, que nuestros estudiantes aprendan a investigar qué está pasando en el día de hoy, cómo los Juegos Olímpicos mueve tantas naciones, cómo el deporte une, transforma realidades, cómo el deporte genera amor, alegría. Yo creo que cuando nosotros como seres humanos empezamos a identificar todo este tipo de emociones y empezamos a trabajarlas en las instituciones educativas, porque en estos momentos es nuestro gran reto, saber después de que venimos de una pandemia, cómo estamos preparando a nuestros estudiantes para que afronten su diario vivir. Hoy es un gran evento, agradezco a los maestros, estudiantes que han participado y no solamente a ellos, también el vínculo que se está generando entre familia y escuela, que es lo más importante, y recordar que formamos para el desarrollo humano y social. Este proyecto a mí me gusta mucho porque entre los estudiantes vamos aprendiendo más cosas sobre los países, sobre todo la cultura de cada país que nos gusta buscar. Por ejemplo, como el año pasado, que nos tocaba uno cada país, por ejemplo, a mí me tocó Pakistán, que me recuerdo mucho de la cultura, de su comida.
Bueno, este proyecto a mí me gusta porque con ellos aprendemos más, los profesores nos dan la confianza de que nosotros expongamos estas cosas ante la gente para darnos confianza y, por ejemplo, en algún momento nosotros salir, por ejemplo, a las calles a decir, por ejemplo, sabemos algo sobre los países, nosotros decimos, así, salir aprendidos. Y, por ejemplo, me gusta este proyecto porque vamos sabiendo más cosas sobre los idiomas, sobre el deporte. Por ejemplo, con el profesor de inglés, él nos da la confianza de poder hablar en inglés y poder aprender esos idiomas que tanto nos gusta. Y tanto este proyecto como el pasado, ellos me gusta porque se vinculan mucho, porque son como sobre los países, sobre su cultura. Nos dan esa confianza de saber que nosotros podemos lograr todo eso que nosotros hacemos sobre los proyectos, que saben que nosotros podemos lograr al poder hablar en otros idiomas, poder expresarnos así ante la gente. Y sí, todo eso. Y por ejemplo, a mí me gusta porque yo le quiero dar las gracias al profesor de nosotros, que es Elkin Garrido, que sin él no hubiéramos hecho todo este proyecto, y que sigamos haciendo esto todos los años y poder quitar esa desconfianza que nos da de hablar ante la gente y ante el mundo. Sin duda alguna, el deporte tiene muchas emociones y, como toda emoción, tiene componentes sociales y políticos. Las emociones no son vividas individualmente, sino que nos juntan y nos unen como sociedad. Y cuestiones como la esperanza, la alegría, el entusiasmo son cuestiones que socialmente las vivimos con mucha fuerza cuando el deporte aparece. Es muy importante reconocer cómo en nuestra sociedad el deporte puede ser un camino que se puede recorrer en pro de muchos objetivos. Por ejemplo, en pro del trabajo en equipo, en pro de la solidaridad como sociedad, en pro de la búsqueda incluso de la paz. El deporte como una estrategia, como una herramienta, pero también como una posibilidad de esperanzarnos como país. Entonces, digamos que hay ciertas características que vemos en el deporte, y desde el área de sociales quisimos integrar también en este proyecto cómo el deporte genera e influye en la sociedad y en la política, en el sector político, y entendiendo no política pues como el Estado y ya, sino con esas nuevas formas de relacionarnos también, y cómo la sociedad y la política también nutre y contribuye a que el deporte sea una estrategia o una posibilidad del encuentro. Es muy importante cuando en el deporte nos posibilitamos el encuentro como país. Entonces yo creo que el solo hecho de ver, y lo veíamos con los estudiantes del grado 9º, de dónde venían los jugadores de la Selección Colombia, de La Guajira, de Nariño, del Cauca, de Antioquia, jugadores que han sido, como el jugador Juan Fernando Quintero, víctima de la violencia en Colombia con el desaparecimiento de su padre, la desaparición de su padre, que lo vimos en una de las ruedas de prensa hablando sobre esto. Entonces, desconectar la vida social y política del deporte no es el camino que este proyecto estaba tomando, sino por el contrario, ¿cómo podemos hacer consciente eso? Porque la articulación está, pero hacerla consciente a través de la palabra, reflexionarla en clase, es muy importante para que veamos, no que la política quiere invadir a todo, la sociedad nos quiere invadir todo, pero sí que el deporte tiene un elemento fundamental para encontrar caminos diferentes a lo que ha sido, digamos, un entorno de violencia, un entorno de pesimismo. Esa idea de Colombia que nunca seremos campeones, nunca saldremos de la violencia, esto siempre será lo mismo. En Colombia nunca se acabará la corrupción. Ese pesimismo permanente que hay en Colombia, me parece que el deporte, los momentos de olímpicos, los momentos de mundiales, de copas internacionales, posibilitan que otras emociones políticas aparezcan en el entorno social. Puedes encontrar este y otros reportajes en el canal de YouTube ASDEM Comunicaciones. Cuenta con este espacio para visibilizar los procesos pedagógicos o inconvenientes institucionales registrándote en la página web asdem.org.co. En el botón Inscripciones, Reportajes ASDEM. Recuerda suscribirte, darle like y compartir.